Hace unas horas, 2 buques de Adenoc fueron atacados mientras cruzaban el estrecho de Hormuz y Emiratos Árabes Unidos responsabilizó a Irán. Es el segundo incidente de este tipo contra embarcaciones vinculadas a Adenoc en menos de una semana. Familia reflexionista, el frente marítimo acaba de subir otro escalón. El golpe llega en un paso de agua donde el tráfico ya está comprimido. Reuters contó 9 buques de materias primas cruzando en la jornada más reciente frente a 5 el día anterior, todavía por debajo del promedio mensual de 12. La ruta existe, pero ya no funciona como una autopista normal. Cada tránsito se mueve bajo presión militar. Por eso Estados Unidos está sosteniendo un bloqueo naval sobre puertos y navegación iraní. Pete Hegseth dijo que la Marina puede mantenerlo de forma indefinida rotando barcos dentro y fuera del teatro. No habló de una presencia simbólica. Washington tiene más de 20 buques de guerra desplegados en la región y decenas de miles de militares. Ese bloqueo ya tiene números concretos. El Pentágono afirma que fuerzas estadounidenses han desviado más de 55 buques comerciales que intentaban romperlo. 3 fueron inutilizados y 2 fueron abordados. Esa cifra importa porque convierte el bloqueo en una operación activa de interdicción marítima, no en una amenaza escrita en un comunicado. Aquí está una de las imágenes más fuertes de esta semana. Un helicóptero MH-60 de la Marina disparó 2 misiles Hellfire contra la sala de máquinas de un buque con bandera de Panamá después de que ignorara las advertencias estadounidenses. 2 Hellfire, un helicóptero, un barco detenido. El bloqueo ya está usando fuego real. El buque era el Vela Nova y quedó inutilizado en el Golfo de Omán, la antesala marítima de Hormuz. Reuters reportó que la acción forma parte de una cadena de intervenciones estadounidenses contra barcos que Washington acusa de intentar quebrar el cerco sobre puertos iraníes. El mensaje operativo es sencillo. La advertencia viene antes, la interdicción viene después. Irán contesta con una declaración militar igual de directa. El cuartel central Khatam al-Anbiya afirmó que ningún buque puede transitar Hormuz sin permiso de Teherán. Hossein Taeb, jefe del Basij, sostuvo que el estrecho está bajo control y administración iraní. 2 mandos reclaman la misma puerta marítima y ambos están desplegando medios para demostrarlo. Donald Trump respondió desde el otro lado afirmando que Estados Unidos tiene el control total de Hormuz. Esa disputa no es retórica cuando una marina desvía barcos y la otra fuerza amenaza a quienes cruzan sin autorización. La pregunta que manda ahora es quién puede imponer sus reglas sobre el agua, y los próximos movimientos navales ya están entrando en posición. El movimiento más visible viene desde Asia. El portaaviones USS George Washington salió de Da Nang con un crucero y un destructor. Cruzó el estrecho de Singapur y fue localizado en el estrecho de Malaca rumbo al Océano Índico. Esa ruta lo coloca en dirección al Medio Oriente para relevar al USS Abraham Lincoln. El relevo explica la magnitud del esfuerzo. El USS Abraham Lincoln lleva más de 260 días continuos en el mar. CENTCOM informó que su grupo de ataque ha acumulado 10.000 vuelos de aeronaves y ha empleado 1,5 millones de libras de munición. Eso es una campaña aérea y naval sostenida, no una patrulla de presencia. Y mientras un portaaviones releva a otro, CENTCOM acaba de crear la Task Force Falcon Strike. Es la primera fuerza multinacional de drones de ataque de este tipo anunciada por el mando. Va a combinar sistemas no tripulados de una sola vía que operan desde el aire, sobre la superficie del mar y debajo del agua, con personal estadounidense y de socios regionales. Falcon Strike nace de una unidad anterior, Scorpion Strike. CENTCOM dice que esa formación hizo el primer lanzamiento de un dron aéreo de ataque desde un buque de guerra estadounidense y empleó sistemas no tripulados de una sola vía durante ataques contra instalaciones portuarias iraníes. Familia reflexionista, el combate naval está incorporando máquinas sin tripulación por arriba y por debajo del agua. El otro cuello de botella de esta misma guerra está al sur del Mar Rojo. Fuerzas hutíes alineadas con Irán atacaron al carguero Tijamá en Bab el-Mandeb. El Ministerio de Transporte yemení dijo que fueron lanzados 3 misiles balísticos. 4 tripulantes y 2 miembros de una fuerza yemení aliada murieron en el incidente.
Los hutíes afirmaron que el barco transportaba equipo militar saudí, pero esa carga no quedó confirmada de forma independiente. Lo confirmado es el ataque, el número de misiles reportado y la pérdida de control del buque. Y aquí aparece el peligro para Washington. Irán presiona Hormuz mientras su aliado hutí mantiene presión sobre Bab el-Mandeb. Soy el pastor Eduardo Gutiérrez y estás en Podcast de Guerra. Y sigo directo al mapa. La Marina estadounidense no está reforzando un solo punto. Está sosteniendo una cadena que va desde el Golfo de Omán hasta el Mar Rojo, porque los ataques contra la navegación ya se están produciendo en los dos accesos marítimos vinculados a esta guerra. Esa presión también saltó a Irak. CENTCOM informó que fuerzas estadounidenses y saudíes atacaron sitios logísticos y depósitos de armas de grupos alineados con Irán después de más de 30 ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria en un periodo de 72 horas. Según el mando estadounidense, esos intentos contra fuerzas de Estados Unidos no tuvieron éxito. El antecedente inmediato ayuda a medir la escala. CENTCOM contabilizó más de 600 intentos de ataque contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses por milicias alineadas con Irán durante los primeros meses de la guerra. Esa cifra explica por qué la respuesta estadounidense se reparte entre Irán, el mar y nodos de grupos armados conectados con la Guardia Revolucionaria. Luego, Irán intentó sorprender a fuerzas estadounidenses con varios misiles balísticos lanzados desde su territorio. CENTCOM afirmó que todos fueron interceptados. La respuesta llegó con una oleada pesada contra decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria, centros de mando, instalaciones de misiles y drones, vigilancia costera, defensas y capacidades marítimas. El mismo parte de CENTCOM puso otro número sobre la mesa. Más de 50.000 militares estadounidenses están desplegados en el Medio Oriente. Ese volumen incluye fuerzas aéreas, navales y de apoyo distribuidas para defender bases, escoltar navegación y golpear capacidades iraníes. Cuando Teherán amenaza una instalación, no enfrenta una guarnición aislada, enfrenta una red regional. Durante una secuencia anterior, Estados Unidos completó 13 noches consecutivas de ataques contra objetivos militares iraníes. CENTCOM enumeró centros de mando, depósitos de drones, redes de comunicación, puestos de vigilancia costera y capacidades marítimas. La lógica fue golpear aquello que permite detectar barcos, ordenar ataques y sostener fuego contra el estrecho. En otra ronda de 3 noches, CENTCOM afirmó haber atacado más de 300 objetivos y el mismo mando asegura que fuerzas estadounidenses han ayudado al tránsito de más de 800 buques comerciales y 400 millones de barriles de crudo por Hormuz desde que reforzaron esa misión. El combate y la escolta están ocurriendo sobre la misma ruta. Israel también ha golpeado la capacidad de lanzamiento iraní dentro del territorio de Irán. En una de las mayores jornadas de la campaña, las fuerzas de defensa de Israel informaron de más de 140 ataques aéreos en el centro y oeste iraní, incluyendo Teherán, con blancos vinculados a lanzadores y almacenamiento de misiles balísticos. Irán respondió ampliando alcance. El jefe militar israelí informó que Teherán lanzó 2 misiles balísticos de unos 4.000 kilómetros de alcance contra la base de Diego García en el Océano Índico. Fue presentado como el primer uso de ese alcance en esta guerra. Eso extiende la geometría del conflicto mucho más allá del Golfo Pérsico. La guerra ya había llevado misiles iraníes hacia varios estados del Golfo con presencia militar estadounidense. Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein reportaron interceptaciones al comienzo de la campaña. Eso obligó a repartir defensas aéreas en una franja enorme porque la amenaza no está concentrada en una sola base ni en una sola costa. Estados Unidos abrió esta campaña usando una mezcla de Tomahawk, cazas furtivos y drones de ataque de una sola vía. Reuters destacó que estos últimos entraron en combate estadounidense como una herramienta nueva, inspirada en el tipo de munición merodeadora que Irán popularizó. Ahora Falcon Strike intenta convertir esa experiencia en una capacidad multinacional permanente. En otra escalada, Irán afirmó haber atacado 18 objetivos militares estadounidenses en Kuwait y Bahrein después de una nueva ronda de golpes de Estados Unidos dentro de Irán. Bahrein activó sirenas. Ese dato muestra la lógica de represalia que mantiene abiertas varias bases del Golfo como posibles blancos cada vez que Washington vuelve a atacar.
La cadena vuelve al estrecho. Irán ha usado misiles y drones contra aliados de Washington y contra barcos que, según Teherán, cruzan sin autorización. Estados Unidos responde con escolta, bloqueo, interdicción y ataques a infraestructura militar iraní ligada a vigilancia costera y fuego marítimo. Dos doctrinas chocan en el mismo corredor de agua. Hermano, déjame contarte algo que puede cambiar tu casa. Existe una inteligencia artificial que compra y vende en la bolsa de valores por ti, sola, sin que tengas que aprender trading. Y no pones tu dinero en el mercado. Opera cuentas de fondeo capital de las empresas, no el tuyo. Vivimos los últimos tiempos y cada día es más peligroso depender de un trabajo fuera de casa. Entra a elraptobiblico.com. elraptobiblico.com. Te espera un curso gratis y yo mismo te atiendo en el chat. Hasta ahora, Washington no ha desplegado fuerzas terrestres para ocupar territorio iraní ni ha tomado islas estratégicas del estrecho. La campaña se mantiene apoyada en aire, mar, bloqueo y fuerzas asociadas. Y precisamente por eso el relevo del USS Abraham Lincoln por el USS George Washington importa tanto. La guerra depende de que esa maquinaria naval siga girando sin parar. Pero el bloqueo no vive solamente de portaaviones. El destructor USS Michael Murphy, un Arleigh Burke con sistema ACES, aparece en material de CENTCOM desviando un mercante en el Golfo de Omán. ACES es el conjunto de radar y misiles que permite detectar y atacar blancos aéreos y marítimos. Ahí está la pieza menos vistosa. Cada barco interceptado obliga a Irán a decidir si desafía directamente a una escolta armada estadounidense. El USS Abraham Lincoln también lleva una ala aérea embarcada con 8 F-35C, además de F-A-18, aviones de guerra electrónica EA-18G y aparatos E-2D de mando y control, traducido en cristiano, cazas furtivos, cazas de ataque, aviones que ciegan radares y aviones que coordinan el cielo. Esa combinación permite atacar, proteger la flota y vigilar el corredor al mismo tiempo. Y hay otro dato del portaaviones que pesa. Sus MH-60, helicópteros navales usados para búsqueda, escolta y ataque, forman parte de la misma ala. El incidente del Belanova demuestra que un helicóptero de cubierta puede pasar de advertencia a fuego con Hellfire si un buque ignora una orden. Eso acorta la cadena de respuesta. No hace falta esperar a que llegue un caza desde tierra. CENTCOM también informó que un tercer petrolero que violó el bloqueo fue inutilizado en el Golfo de Omán durante una fase anterior de esta campaña. 3 petroleros fuera de movimiento por intervención estadounidense forman un patrón. No es una excepción administrativa, es una doctrina de interdicción. Identificar, advertir, desviar y, si el barco no cumple, detener su capacidad de navegar. Ahora mira el contraste con el tráfico normal de antes de la guerra. Reuters sitúa el flujo previo por Hormuz entre 130 y 140 barcos al día. En una jornada reciente pasaron apenas 6 frente a más de 130. Esa caída convierte cada mercante que entra en una operación vigilada y obliga a productores y navieras a calcular el riesgo como si cada viaje fuera una misión. De esos 6 barcos, 4 eran buques de materias primas, 2 de ellos eran petroleros de productos vacíos entrando al Golfo. Otros 2 salían con gas licuado de petróleo y combustibles residuales. Ese detalle importa porque demuestra que el corredor no está totalmente muerto. Está racionado por el riesgo. Y cuando una ruta estratégica pasa de flujo masivo a puñados de barcos, la presión militar ya está moldeando el comercio. Irán ha intentado imponer sus propias reglas de navegación. Reuters reportó que Teherán afirmó haber detenido 2 buques que buscaban salir del estrecho y dijo que otros 4 petroleros dieron la vuelta después de la intervención iraní. Esos reportes iraníes no pudieron ser confirmados de manera independiente, pero la amenaza sí existe y se suma a la advertencia oficial de usar rutas aprobadas por Irán. Ahí está la contradicción operativa de esta guerra. Estados Unidos bloquea puertos iraníes mientras Irán intenta controlar qué barcos pueden atravesar Hormuz. 2 controles sobre el mismo espacio, 2 cadenas de mando y un mercante en medio. Esa es la clase de situación donde una orden de radio mal interpretada puede poner frente a un destructor estadounidense y una fuerza naval iraní. La Marina estadounidense no ha escondido el objetivo.
Material oficial de CENTCOM muestra al Abraham Lincoln realizando operaciones del bloqueo en el mar Arábigo. Eso coloca el núcleo aéreo de la flota fuera del cuello estrecho de Hormuz, con espacio para lanzar aeronaves y mantener distancia de la costa iraní. Es una posición clásica, dominar desde mar abierto y empujar unidades menores hacia el corredor. Mientras tanto, los iraníes mantienen vigilancia costera, misiles y drones como herramientas para complicar esa libertad de movimiento. Por eso CENTCOM incluyó puestos de vigilancia costera y capacidades marítimas entre los blancos atacados en sus oleadas. Destruir un radar costero significa quitarle ojos a una batería. Golpear un centro de mando significa retrasar la orden que conecta detección con lanzamiento. Israel ha aplicado la misma lógica tierra adentro contra el brazo de misiles iraní. Las fuerzas de defensa de Israel han publicado ataques contra infraestructura subterránea usada para almacenar misiles y lanzadores, además de sitios de almacenamiento de vehículos aéreos no tripulados. Un almacén bajo tierra no dispara solo, pero sin ese almacén el lanzador pierde munición y ritmo de fuego. En Teherán, Israel también golpeó la sede de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, según las FDI. Esa fuerza administra buena parte del aparato iraní de misiles balísticos y drones. Cuando se ataca la sede, el objetivo no es una pista ni un depósito aislado. Se golpea el lugar donde se coordinan órdenes, planificación y enlace entre unidades de lanzamiento. Ese punto conecta con la defensa israelí. Cada misil balístico iraní que despega obliga a activar una arquitectura por capas, con sensores y sistemas distintos según altura y trayectoria. Cuando Israel destruye lanzadores antes del disparo, reduce la carga sobre Arrow y David's Sling. Es más eficiente eliminar la flecha en tierra que esperar a verla venir por el cielo. Estados Unidos también ha reportado derribos de misiles y drones lanzados por Irán contra sus fuerzas. CENTCOM publicó una acción donde sus defensas derrotaron ambos tipos de amenaza. Esa combinación es importante. Un dron vuela lento y bajo, un misil balístico llega rápido desde gran altura. Defender contra los dos en la misma campaña exige radares, interceptores y mando funcionando sin descanso. Y en el aire, los EA-18G Growler del grupo del Lincoln cumplen otra tarea, guerra electrónica, es decir, interferir radares y comunicaciones enemigas. No necesitan destruir una antena para volverla inútil durante una ventana de ataque. Cuando un Growler entra con F-35C y FA-18, la formación puede cegar, detectar y golpear en una misma salida. Los E-2D Hawkeye hacen el trabajo contrario. Ven y organizan. Son aviones con gran radar sobre el fuselaje que coordinan aeronaves y amenazas alrededor del grupo de ataque. Familia, ese plato redondo encima del avión parece sencillo, pero en una guerra de misiles y drones es un puesto de mando volando, y eso reduce el tiempo entre detectar una amenaza y asignar quién la intercepta. La llegada del George Washington evita que esa cobertura desaparezca cuando el Lincoln tenga que salir. Un portaaviones que lleva más de 260 días en el mar necesita relevo, mantenimiento y descanso de tripulación. Washington está resolviendo eso sin regalar un vacío operacional. Uno sale cuando el otro ya viene. Eso es continuidad de presión y Teherán tiene que planificar contra una presencia que no se evapora. Ahora entra la segunda mitad del tablero, energía. El Brent subió hasta $82.50 por barril y el WTI hasta 82,81 después de que Washington hablara de sostener el bloqueo indefinidamente. No te estoy contando la bolsa por contarla. Ese precio es una medida directa de cuánto miedo tiene el mercado a perder barriles por Hormuz. La Administración de Información Energética de Estados Unidos calcula que alrededor de 5,5 millones de barriles diarios de producción regional quedaron fuera de servicio durante una fase reciente de esta guerra. Eso equivale a más del 5% del consumo mundial, 5,5 millones de barriles al día. Cuando esa cantidad desaparece, el estrecho deja de ser solo un mapa naval, se convierte en presión global. La misma agencia proyecta que alrededor de 600,000 barriles diarios de capacidad regional seguirán fuera durante un periodo prolongado, incluso si mejora la navegación. Eso significa que reparar daños y recuperar operaciones tarda más que firmar un papel. Un misil puede apagar una instalación en segundos. Devolver la producción puede tomar meses.
Esa asimetría es parte de la presión estratégica que Irán ha provocado sobre toda la región. Irak también está buscando salidas comerciales fuera del cuello de botella. La división TOTSA de Total Energies ofreció crudo Basra Medium para carga fuera del estrecho porque compradores dudan en enviar buques hacia terminales iraquíes dentro del Golfo. Esa oferta lleva una prima cercana a $10 por barril sobre las referencias de Dubái. La guerra está cobrando una tarifa geográfica. Mientras más lejos de Hormuz, más vale la alternativa. Escúchame bien, hermano. Ya no tienes que aprender trading para ganar en la bolsa de valores. Tengo una inteligencia artificial que compra y vende sola, día tras día, con una disciplina que ningún ser humano tiene. Y no arriesgas tu dinero porque trabaja con cuentas de fondeo. En estos tiempos finales el pueblo de Dios necesita entradas desde su casa, no depender de la calle. Visita elraptobiblico.com, elraptobiblico.com. Baja el curso gratuito y escríbeme en el chat. Antes de la guerra, el cálculo era sencillo, cargar en Basora y salir por Hormuz. Ahora un comprador tiene que pensar en bloqueo, drones, misiles, seguro y permiso de tránsito. Eso cambia rutas enteras. Y cada desvío premia terminales que pueden poner petróleo en el mercado sin cruzar frente a la costa iraní. La geografía energética está obedeciendo al alcance de las armas. Las aseguradoras ya habían reaccionado disparando las primas de riesgo de guerra para navegar por el Golfo, en algunos casos por encima de 1000% frente a niveles anteriores. Esa póliza es el precio de que un barco pueda entrar donde vuelan misiles o drones. Cuando el seguro se multiplica, un petrolero puede estar técnicamente disponible y aún así quedarse fondeado porque el viaje deja de tener sentido económico. Y aquí aparece otra cifra pesada. La Agencia Internacional de Energía revisó su previsión y espera una caída de 4.300.000 barriles diarios en la oferta mundial durante este ciclo. La guerra no explica por sí sola cada barril de esa revisión, pero Reuters la sitúa dentro del cuadro de escasez agravado por el bloqueo y por la interrupción regional. El mercado está leyendo la guerra en millones de barriles. Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, anunció que Washington prepara más presión económica y un aislamiento todavía mayor sobre Irán. Eso trabaja en pareja con la Marina. El destructor impide que un barco rompa el bloqueo. Las sanciones intentan impedir que el dinero encuentre otra ruta. Mar y finanzas apuntando al mismo objetivo, reducir la capacidad de Teherán para sostener la guerra. Irán, por su parte, ha vinculado la reapertura plena de Hormuz con exigencias a Estados Unidos, incluyendo alivio de sanciones y compensaciones. También se ha discutido una fórmula con Omán para administrar el tránsito y cobrar tarifas sobre ciertas cargas. Washington rechaza pagar por el paso. Mientras ese choque siga abierto, cada barco que cruza sirve como prueba práctica de quién consigue imponer condiciones. El mercado demostró lo sensible que está a cada rumor. Cuando aparecieron señales de posible avance diplomático, Brent cayó más de 5% en una sesión y cerró cerca de $79.36. Luego volvió a subir cuando la negociación perdió fuerza. Un comentario mueve miles de millones porque detrás del comentario está la posibilidad de que Hormuz abra o vuelva a cerrarse. Y esa volatilidad revela quién tiene la iniciativa material. Estados Unidos puede rotar buques, cambiar portaaviones y combinar bloqueo con sanciones. Irán intenta compensar usando el estrecho como palanca, atacando navegación y amenazando bases. El resultado es una guerra donde una milla de agua puede tener el mismo peso que una base aérea, pero falta una pieza. ¿Por qué Israel sigue siendo el centro de este choque incluso cuando el mapa se extiende hasta el Océano Índico? Ese pulso económico tiene detrás una limitación militar que Washington está resolviendo sobre la marcha. Reuters informó que Estados Unidos ha consumido prácticamente todo el inventario disponible de ciertos misiles de precisión de largo alcance empleados en esta guerra, entre ellos ATACMS y PRSM. Son armas terrestres capaces de golpear a gran distancia. La consecuencia es evidente. El Pentágono está empujando más peso hacia aviación, marina, drones y municiones que todavía puede sostener en volumen. Y eso explica mejor por qué Falcon Strike aparece ahora. Si un misil guiado de largo alcance es escaso, un dron de ataque de una sola vía puede asumir misiones contra blancos fijos a menor costo logístico y liberar munición más sofisticada para objetivos difíciles. CENTCOM está armando esa fuerza con sistemas aéreos de superficie y submarinos.
La guerra está obligando a Estados Unidos a cambiar la mezcla de armas sin soltar la presión. Irán también mueve su cadena de mando. Mohsen Rezaei, antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria durante 16 años, fue colocado como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Ese órgano coordina seguridad y política exterior y está presidido por Masoud Pezeshkian. Rezaei llega con historial militar directo y con una postura dura frente a un alto el fuego, una señal de que Teherán prepara decisiones de guerra desde arriba. Rezaei no es un burócrata nuevo en uniforme. Entró a la Guardia Revolucionaria después de la Revolución iraní y llegó a comandarla con 27 años, expandiendo capacidades terrestres, navales y aéreas. Ahora vuelve al centro de seguridad mientras Hormuz está militarizado y la negociación con Washington está estancada. Cuando un régimen pone a un veterano de guerra en esa silla, el mensaje operativo es que la mesa diplomática no reemplaza la preparación militar. La negociación ahora mismo está trabada. Una fuente iraní dijo a Reuters que no ha habido progreso para revivir el acuerdo provisional que había detenido operaciones militares por un tiempo. Washington acusa a Teherán de no reabrir Hormuz. Irán acusa a Estados Unidos de no levantar el bloqueo portuario ni liberar activos. Mientras esas dos condiciones choquen, la flota sigue en posición y los misiles siguen siendo parte de la conversación. La pausa diplomática tampoco elimina la posibilidad de otro golpe rápido. En una oleada reciente, Estados Unidos atacó durante unas 2 horas y alcanzó decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria después de un intento iraní de sorprender bases estadounidenses con misiles balísticos. CENTCOM señaló centros de mando, instalaciones de misiles y drones, vigilancia costera y defensas marítimas. 2 horas bastaron para tocar varias capas de la capacidad iraní. En otra respuesta, CENTCOM reportó aproximadamente 90 blancos militares iraníes alcanzados, incluyendo defensas aéreas, vigilancia costera y depósitos de misiles y drones. 90 blancos. Esa cifra enseña la profundidad de la lista de objetivos preparada por Estados Unidos. No se improvisa una oleada así cuando despega el primer misil. Es una carpeta de guerra ya construida con coordenadas y prioridades listas para activarse. Irán ha intentado extender esa presión a Jordania. Reuters reportó lanzamientos contra una base del ejército estadounidense en territorio jordano, mientras Bahrein también enfrentó ataques aéreos iraníes. Eso obliga a Washington a proteger una red de instalaciones repartida por varios países. Para Teherán, ampliar blancos divide interceptores. Para Estados Unidos, esa dispersión también multiplica pistas, radares y lugares desde donde responder. Bulgaria llegó a aprobar el despliegue temporal de hasta 8 aviones cisterna KC-135 y 250 militares estadounidenses en la base de Besmer. Un KC-135 es una gasolinera volante. Permite que cazas y bombarderos permanezcan más tiempo en el aire y lleguen más lejos. Irán protestó por ese movimiento porque la logística aérea europea puede alimentar operaciones vinculadas al mismo teatro. Y en el Mar Rojo apareció otra conexión militar documentada. Reuters informó, citando varias fuentes, que entre 10 y 21 miembros de la Guardia Revolucionaria, incluidos mandos, viajaron a Yemen junto con componentes vinculados a misiles y drones. Irán lo negó, pero las fuentes describieron una transferencia destinada a reforzar capacidades hutíes que amenazan la navegación. Esa ruta une directamente personal iraní con el Frente Marítimo del Sur. La aeronave que llevó ese grupo era de Mahan Air y originalmente iba hacia Saná, según las fuentes citadas por Reuters, pero terminó desviándose hacia Hodeida. Hodeida es un puerto del Mar Rojo bajo control hutí. Si el objetivo es mejorar misiles y drones que pueden golpear navegación, ese puerto tiene valor militar inmediato porque queda frente a una de las rutas comerciales más sensibles del planeta. Arabia Saudita, Pakistán y Turquía también firmaron un pacto de defensa en medio de las amenazas de misiles iraníes y de la inestabilidad causada por esta guerra. No significa que los tres estén entrando a combatir a Irán, pero sí que gobiernos de la región están construyendo nuevas garantías de defensa mientras observan lo que ocurre en Hormuz. Una guerra larga modifica alianzas aunque no dispare un solo tiro adicional. Hasta aquí el mapa militar y económico deja una figura muy clara.
Irán intenta convertir estrechos, misiles y aliados armados en profundidad estratégica. Estados Unidos responde con portaaviones, destructores, bloqueos, sanciones y drones. Israel golpea el aparato de misiles que apunta hacia su territorio. Y ahora entra a la ventana que este canal no separa del mapa. La Biblia ya puso a Persia dentro de una coalición que mira hacia Israel. Ezequiel 38, verso 5, nombra a Persia junto a Cus y Fut dentro de la coalición que avanza contra la tierra de Israel. Persia es el nombre bíblico ligado al territorio del Irán moderno. Yo no tengo que borrar el mapa militar para leer el texto. El mismo país que hoy dispara misiles contra Israel aparece por nombre antiguo dentro del cuadro profético de Gog. Y ahí lo tienes. Los frentes abiertos hoy no son casualidad ni ruido de noticiero. Son el mapa exacto que las escrituras anunciaron para estos días. Y el mundo no ve lo que tú acabas de ver. Pero escúchame bien, que esto no se detiene aquí. La transmisión sigue prendida. En segundos arranca el próximo bloque, justo en esta pantalla, sin que muevas nada. Y lo que viene ahora te lo aseguro, pega igual de duro que esto o más. No te voy a adelantar nada, pero quédate para verlo con tus propios ojos. Déjame en los comentarios qué piensas de todo esto. Y agarra el teléfono ahora mismo y mándale esta transmisión a alguien que necesita despertar. Compártela mientras seguimos. No te muevas de ahí, que esto no para. Seguimos.